Y hoy tenemos un invitado muy especial que tiene alumnos incluso aquí en la sala. Es el profesor Miguel Quiñones de Houston, en Texas. El profesor Quiñones es un profesor de cardiografía. Y realmente, Miguel, es un placer que estés aquí con nosotros. El doctor Quiñones tiene una historia muy larga en cardiología y particularmente en el Centro Médico de Houston, en el Hospital Metodista. Él estudió medicina en la Escuela de Medicina de Puerto Rico, hizo su residencia en medicina interna en Columbia University en la ciudad de Nueva York, y más tarde hizo su fellowship de cardiología y ecografía en Baylor College of Medicine. Y fue todo el desarrollo y el despegue, tanto quirúrgico como clínico, como de intervencionismo, y por supuesto ecográfico de el Metodista, que es uno de los pilares y uno de los hospitales más importantes de cardiología, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Hemos tenido el privilegio, tanto el director de nuestro laboratorio de ecografía, el doctor Salazar, César Barrera, nuestro amigo de la Fundación Santa Fe, y yo también de habernos entrenado junto a Miguel o junto a sus alumnos, y realmente pocas personas probablemente viven hoy y están activas en el campo de la ecografía y le han aportado tanto al cuidado de los pacientes. En áreas tan diversas como la diastología, la disfunción de prótesis valvular, la enfermedad estructural cardíaca, las dimensiones normales y anormales de lo que vemos todos los días en ecografía. El doctor Quiñones ha sido absolutamente fundamental para el avance de este campo de la medicina cardiovascular. Y quizás lo más importante no son sus más de 40 años de trayectoria profesional, sino el cariño, la admiración y el profundo respeto que le tenemos sus alumnos. Y sus alumnos no son solamente los que nosotros entrenamos junto a él, sino también todos los ecografistas del mundo, gracias a todo el equipo de educación médica continua del Hospital Metodista. Lo que sabe Miguel, lo muchísimo que sabe Miguel, lo sigue transmitiendo a todas las personas a las cuales amamos la ecografía. Así que, Miguel, es un placer tenerte en la Fundación, esta es tu casa, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Héctor. Una pequeña aclaración a lo que dijiste de mi entrenamiento. Hice cardiología, pero no hice ecocardiografía, pero sí hice entrenamiento de ecocardiografía. El entrenamiento consistió de una semana en Stanford con Richard Pott, que terminó no siendo con Richard, sino con el técnico de Richard. Fue el clásico que tenemos en Estados Unidos, usted dice lo mismo: see one, do one, teach one. Sí, así fue el entrenamiento. Pero ha llovido mucho de allá para acá. Estoy seguro de que mucho de lo que voy a hablar ustedes ya lo saben, porque sé que los que los entrenan ustedes aquí están haciendo un trabajo muy bueno y están familiarizados con la guía. Lo que vamos a hablar es elaboración de la insuficiencia mitral y aórtica, el uso apropiado de la ecografía, pero también de otras técnicas, porque hoy en día la verdad es que por más que nos guste la ecografía, necesitamos ayuda. Así que vamos a tomar las dos lecciones. Vamos a hablar un poquito más sobre todo la evaluación de la severidad, un poquito sobre la etiología, pero la severidad más que nada, y la aplicación de las guías y cuándo usar otras técnicas de imágenes, ¿no? Así que, empezando con la insuficiencia mitral, es una lesión común, la vemos todos los días en el laboratorio de ecografía. Y el eco es definitivamente la forma principal que usamos para evaluarla. Sin embargo, no siempre hacemos el mejor trabajo. Y si cometemos errores en evaluar la severidad, eso puede resultar en errores tanto en no intervenir cuando es debido o quizás intervenir erróneamente porque no era necesario, ¿no? Dos guías importantes. Estas son las guías del 2014 sobre el manejo en general de enfermedades valvulares. Fue el American College of Cardiology, American Heart Association. Y en esas guías hubieron ciertas modificaciones. Una de las importantes fue que se recomienda un grado 2A, o sea,
es razonable hacer una reparación mitral en un paciente asintomático que tiene insuficiencia mitral primaria severa. Y eso es algo que es de gran importancia porque puede, si uno se equivoca, mandar pacientes a quirófano que no necesitaban. Así que eso fue uno de los cambios más importantes que hace todavía más que tengamos una obligación muy seria para evaluar la severidad de la insuficiencia mitral. Las dos cosas importantes que nosotros hacemos en el laboratorio, ¿no?, es si la insuficiencia es severa o no, qué grado de severidad, porque también hay algunas moderadas que pueden ser importantes, y si es primaria o es funcional. Esas son usualmente las tres cosas importantes que se hacen cuando uno está evaluando al paciente por eco. Función ventricular, presiones, todo eso es importante, pero desde el punto de vista directo es primaria o funcional y el grado de severidad para tomar decisiones terapéuticas. Dos casos clásicos, un prolapso con un poco de flebo, primaria, una insuficiencia mitral funcional. Estas son las guías, que es la segunda modificación que se hace. Mi compañero Bill Sogby fue el chair del comité, y esto seguro que ustedes ya lo han revisado, una válvula mitral que está fleo, y el comportamiento de este jet es severo. ¿Okay? Ahora, aquí tenemos un paciente que tiene también un prolapso, quizás inclusive un poquitito de flebo. No sé si ustedes pueden ver un poquitito de, cuando se describió por primera vez, esto decían the snake tongue sign, parecía la lengua de una serpiente, ¿no? Ventrículo excelente, de nuevo, otra vez un jet excéntrico. Ahora, ¿qué tan severa es? ¿Cuántos de ustedes dirían que es solamente moderada? ¿Cuántos de ustedes dirían que es severa? ¿Okay? Así que ya esto no es tan fácil. ¿Okay? A este caso regresamos más tarde. Este es el esquema que está publicado en la guía y vamos a ir poco a poco sobre él. Y empieza usando hallazgos sencillos, donde hay veces que con ese hallazgo sencillo no hay que hacer más nada, ¿no? Cuando uno ve un jet chiquitito, flaquito, con muy poca aceleración proximal, la vena contracta bien delgadita, y si vemos esto en diferentes vistas, solamente en una, y todo lo demás está bien, el ventrículo izquierdo está bien, etcétera, uno solamente dice ya, leve y se acabó. Cuando la vena contracta se empieza a aumentar, ya eso lo hace a uno sospechar mucho más que una insuficiencia mitral más severa. Un punto muy importante es que el área regurgitante es de todos los hallazgos a color el menos válido. Acuérdense que el Doppler a color no es un mapa de flujo, es un mapa de velocidad. Así que si usted tiene una manguera en su casa y la aprieta, el chorro va a ser bien rápido. De hecho, puede tener el agua saliendo con poco volumen, pero si la aprieta bien, el chorro es bien grande. O sea que los cambios que vemos en color están todos modificados por la velocidad de la sangre entrando a la aurícula izquierda. Y eso hace que uno a veces vea áreas regurgitantes que son impresionantes y no necesariamente sea severo. De igual forma, puede a veces uno ver
áreas reductantes que son pequeñas, sobre todo en los jets excéntricos, y la insuficiencia es importante. O sea que siempre mantengan ese, por más bonito que se vea, no es flujo, es velocidad. También usamos otras cosas. La densidad del CW, del doble continuo, es una forma pobre de ver la masa de glóbulos rojos que están reflejando el ultrasonido. Por lo tanto, cuando esa masa no es muy grande, tiende a ser una densidad realmente pequeña. Y el jet es redondito, sobre todo cuando las presiones en la aurícula izquierda están normales. Con presiones aumentadas, sobre todo en las insuficiencias agudas, el jet se pone más early peaking, parece casi una estenosis aórtica, y mucho más denso. O sea, la densidad, sobre todo cuando la densidad es comparable a la densidad diastólica, eso nos dice que hay una masa bien grande de glóbulos rojos que están reflejando el ultrasonido. Entonces son hallazgos que pueden ayudarlo a uno, sobre todo cuando uno está evaluando al paciente rápidamente, ¿no? Este es un slide viejísimo, pero que muestra por qué es que en la insuficiencia aguda existe ese tipo de comportamiento del jet, porque tiene usted una onda regurgitante bien impresionante. Ok, regresamos a este esquema. Entonces, en este esquema están los dos extremos, y en esos dos extremos usualmente toma 3 minutos a lo más. ¿Okay? Primero, leve. Si es un jet pequeñito, finito, con una vena contracta de menos de 3 milímetros, con poco PISA, que es la aceleración proximal, muy pequeña, con una onda A dominante o una onda E pequeña por debajo de que haya por lo menos 4 o más de estos hallazgos para uno sentirse como diciendo que de igual forma, si hay una válvula que está rota, si hay una vena contractada bien grande de 7 o más milímetros, una pista de aceleración de 1 o más con una X alrededor de 40, un jet central, es decir, que sea más de la mitad de la vista izquierda, venas pulmonares con flujos reversibles y un equipo izquierdo con función normal. 4 o más de estas van a quedar mucho más hacia una detección importante. Si no se cumple ninguna de las dos, está uno en la duda. Y en la duda, la recomendación es hacer algún tipo de cuantificación. Esas son las cosas importantes. Y la cuantificación entonces consiste de tratar de medir, si no todos ellos, por lo menos uno o dos de estos, que es el área regurgitante, el volumen regurgitante y la fracción regurgitante. Y estos son los valores que se han usado para diferenciar grado 3, que sería un moderado severo, a grado 4, que sería un severo. Y esto ya lleva muchos años que se han adoptado estos valores, donde un volumen regurgitante de 45 a 59 estaría en grado 3 y de 60 para arriba en grado 3, perdón, en grado 4. Y una área regurgitante de 0.3 a 0.39 versus más de 0.4. Fracción de regurgitación de 40 a 49 versus 50 para arriba. Obviamente, menos de 40 estaría en lo que llamaríamos un moderado sencillo, ¿no? Entonces, el método este de PISA o de aceleración proximal es un método que se ha recomendado, se ha usado mucho. El mensaje más importante que les dejo es que este método funciona más que nada cuando hay jets centrales. Y aún así tiene su problema. Porque asume que ese aceleramiento proximal tiene una geometría esférica, lo cual no siempre es correcto. Y asume que el radio máximo que se observa durante la sístole es en el mismo momento que está la velocidad máxima por el doble continuo, lo cual tampoco siempre ocurre.
y muy importante, asume que la insuficiencia es holosistólica o pansistólica. O sea, que el paciente con prolapso donde hay mid to late MR, esta asunción se rompe porque ya no es holosistólico. O sea, que hay muchos que se asume que puede tener crear factores de errores. Pero dentro de eso, uno puede medir el radio. En este caso, tenemos una velocidad de aliasing de 38 y usando esa velocidad de aliasing y el radio, y usando una geometría esférica, calculamos un volumen, un flujo resultante instantáneo en ese momento de unos 153 cc por segundo. ¿Okay? Si asumimos que eso está ocurriendo en el momento de la velocidad máxima y aplicamos la ecuación de continuidad, que es la misma ecuación que usamos en estenosis aórtica, entonces el área resultante sería ese flujo instantáneo dividido por la velocidad. Y todo sería perfecto si la geometría es esférica, si la insuficiencia es holosistólica y si este punto máximo está ocurriendo en este momento. Si todo eso se cumple, tenemos un valor que es bastante exacto. Si entonces hacemos un integral de esta velocidad, volvemos a aplicar las ecuaciones normales de flujo y entonces el volumen resultante sería esa área valvular que ya tenemos multiplicada por el integral de la velocidad. De la misma forma que calculamos el volumen latido, etc. Esas son las ecuaciones que se usan. Estamos jugando con ellas, pero son las mismas ecuaciones. En este caso sería un volumen resultante de 54 y una área resultante de 1.9. De igual forma, un paciente con un integral leve, esto es por ejemplo, por razones académicas, cuando viendo la norma sabemos que es bien delgadita, hay poco prisa, etc. Pero si hacemos los cálculos, vemos que hay un radio un máximo de 5 milímetros, hacemos el cálculo y terminamos con un área limitante de punto. Y ven ustedes, de nuevo, un CW que muestra una densidad suave y una velocidad redonda, etc. Todo eso se cumple aquí. Es claro cómo se debe. Estos cálculos parece que más que nada para demostrarlo, pero ni siquiera hacía falta. Así que todo esto funciona con haciendo los assumptions que yo les dije. Y estos son los criterios que ya les enseñé anteriormente. Por ciento para fracción resultante y menos de 0.2 para área resultante. Aquí está el moderado normal, el moderado severo, que es el grado 3 y el grado 4. Regresamos al paciente que enseñamos. Este fue el primer caso, el segundo caso que enseñé, ¿se acuerdan? Y de hecho, este fue un paciente que yo lo vi. Un médico, 63 añitos, totalmente asintomático, jugando tenis 4 veces por semana. Fue a otro centro médico donde le recomendaron una reparación valvular usando las guías, donde es razonable recomendarlo a un paciente asintomático con insuficiencia severa. Siendo médico y sintiéndose también, yo quiero usted con opinión. Y lo vino a ver. Si ustedes ven aquí las vistas paternales y las vistas apicales, ven que es un jet excéntrico. Aquí está el PISA, con un radio bastante grande, 1.1. ¿Okay? Si usamos la ecuación de lo que hemos acabado de mencionar, obtenemos un área resultante de 0.6, un volumen resultante de 94 cc. Y les enseño esto porque yo repasé lo que hicieron en el otro centro, que no le voy a decir cuál centro fue, pero era un centro bien conocido, y ellos usaron este método. Esto fue lo que usaron ellos y que llegaron a la conclusión que él necesitaba cirugía. ¿Okay? Si entonces hacemos los cálculos de todo es severo. Ahora bien, hacemos
hacemos un cálculo por eco 2D, unas imágenes muy bonitas, y obtenemos un ventrículo con un volumen diastólico de 140, fracción de eso excelente, un volumen latido por 2D de 150. Si está teniendo un incidencia de 94, dice que este sistema puede tener con 11 cc. Esto fue lo que mencioné. ¿Okay? No creo que sea posible jugar tenis con 11 cc. Ok, seguimos adelante. Aquí está la velocidad transmitral. Tiene una velocidad de 80. No hay una predicción de la onda E. Aquí está el Doppler de la presión pulmonar normal, completamente. Y hacemos entonces los cálculos de volumen regurgitante usando el método que tiene también factores de errores. Desgraciadamente estos métodos no son perfectos. Este fue el método que nosotros publicamos en los 80. El fellow que lo publicó ya está por retirarse. El profesor no se ha retirado, pero ella está ya por retirarse. Donde se usa el diámetro del anillo anular y se hace un registro post-Doppler en ese punto. Hay que tener muchas precisiones, es un método complicado, hay que practicarlo para que salga bien. Pero bueno, aquí lo tiene, y tiene las velocidades. Y si hacemos los cálculos, haciendo el área valvular, el área del anillo usando una fórmula esférica, lo cual tiene su factor de error, nos da un volumen latido de 104, lo cual no está muy lejos del que obtuvimos por 2D. Ese es el control interno. El control interno es que el volumen latido por 2D y el que obtenemos aquí están bastante cerca. Usamos el tracto de salida, calculamos un volumen latido de 69, lo cual nos da una diferencia de 35 como volumen regurgitante y una fracción de 34, que cae perfectamente bien dentro de un moderado. Y claro, si ahora dividimos ese volumen regurgitante por el integral de Chen, nos da una área regurgitante de 0.2, lo cual todo está en el campo exactamente aquí, que explica que el paciente está asintomático. Y de hecho, este paciente lo vi yo hace 10 años y no se operó hasta hace un año atrás. O sea que lo pudimos seguir hasta que ya entonces vimos cambios más severos, ¿no? El problema era que obviamente era un jet excéntrico y sabemos bien que este método no se puede usar. Es muy unreliable. Ok, sigamos adelante. Fíjense que este paciente tiene un comportamiento por color que no es muy diferente al que acabamos de ver. Pero hay unas pequeñas sutilezas. También tiene un prolapso. Número uno, este ventrículo es mucho más grande. Mide casi 6 centímetros. La aurícula izquierda está agrandada. Y fíjense ustedes que el jet, cuando es excéntrico, también tiene un comportamiento donde hay un poquito de lo que llamamos swirling. ¿Okay? Y la velocidad mitral, 130. O sea, tiene una velocidad bien aumentada con una A pequeña. O sea que estos cambios subjetivos nada más son muy subjetivos de que haya una insuficiencia severa. Hacemos cuantificación y obtenemos un volumen latido a tracto de salida de 70, pero un volumen por el anillo mitral de 136, lo cual nos da un resultant volume de 66 y una fracción de 49. Usamos eco 2D como control interno y obtenemos un volumen latido de 132, lo cual no está muy lejos del otro. O sea que uno de los mensajes que les quiero dejar es que cuando uno hace cuantificación necesita tener controles internos para sentirse cómodo de que tiene uno algo que tiene valor. A ver, levanten la mano. Leve, ¿cuánto? Moderado. Severa. Okay. Perfecto. Qué bueno. Ok. Lo que dijeron moderado y severa, en parte van a estar correctos, pero verán ustedes por qué después. Ok. Este es un muchacho que tiene joven, de 44 años, con una cardiopatía no isquémica, y de hecho, cuando se hace este eco, está grado 2 funcional, o sea, está bastante asintomático.
con su medicina, etc. Aquí ven el resto de la historia. ¿Okay? Aquí está el jet usando CW. Fíjense ustedes la velocidad transmitral. Y cuando hacemos los cálculos, fíjense ustedes la velocidad a nivel de la vena pulmonar. ¿No es impresionante? Todo esto sugiere que hay una presión auricular normal. Hacemos los cálculos y obtenemos un volumen regurgitante de 21 cc, una fracción regurgitante de 33%. ¿Okay? Y los controles internos con el 2D están de acuerdo. Entonces, ven ustedes que tiene una vena contracta chiquitita. Y este es un caso que lo vemos muy a menudo, donde con un jet central, el jet area tiende a sobreestimar y el ojo de uno se va y dice, allá hay cantidad. Pero si uno se fija en los comportamientos proximales del jet, la vena contracta era finita, la sedación proximal no era importante. O sea, que este paciente tiene una insuficiencia mitral moderada, está aquí con su fracción de regurgitante, un volumen regurgitante pequeñito, pero, o sea que la respuesta correcta es moderada. Pero lo que dijeron Severo no están tan equivocados, y es debido a esto. Y esto es una cosa nueva, conceptos nuevos que están entrando, es que si usted tiene un ventrículo normal, como el médico que jugaba tenis, el ventrículo se hace un poquitito más grande. Perdón, estamos aquí. La fracción de eyección es excelente. El volumen regurgitante de 35 cc y la fracción regurgitante de 35% deja todavía un stroke volume efectivo normal y este paciente funciona perfectamente. Perfectamente. Juega tenis. Este otro, con la misma fracción de eyección, porque tiene una fracción con la misma fracción regurgitante, porque tiene una fracción de eyección ya limitada, tiene un volumen limitado. Este ventrículo no tiene la reserva que tiene este. El volumen latido de este ventrículo es 63. Si pierde 21, se queda con 41. O sea que cuando evaluamos a un paciente con rehabilitación funcional, aún una rehabilitación moderada le está robando mucho gasto cardíaco a ese paciente. Y eso es una de las cosas que le está dando más atención por el hecho de que hoy en día tenemos el famoso COAPT trial, ¿no? Así que cuando la insuficiencia es funcional con ventrículos deprimidos, hoy en día el área regurgitante y la fracción regurgitante son más fieles que el volumen regurgitante. Porque el volumen regurgitante puede salir como, eso no es mucho, 20 cc, ¿quién le pone atención? Son 20 retándose a las 60 y pico, se está quedando muy poco. O sea que esa es una de las causas muy importantes. Y la data que se ha visto con seguimiento de pacientes prueba esto, porque muestra que aún en estos grados de insuficiencia, el cuadro clínico, el comportamiento en 5 años, mucho más pobre. O sea que, y eso nos trae al famoso COAPT trial, que ha sido, como decimos, un game changer. Ha cambiado mucho lo que estamos haciendo con estos pacientes, debido a que pacientes que tenían este grado de insuficiencia moderada o más, tuvieron en seguimiento un resultado increíble con la reducción de la insuficiencia, porque muy pocas veces se elimina, todo lo que hace es reducirse. Y lo más importante es que para mí el hallazgo más importante es este de aquí. Solamente necesitamos tratar 6 pacientes para salvar una vida. Pocas cosas que hacemos en la medicina que tienen ese tipo de ratio de cuántos pacientes trata para salvar a uno. Tratamos miles de extensos para salvar a uno, que no tenga un stroke o que no tenga nada, ¿no? Sin embargo, aquí con 6 ya una vida se ha salvado. O sea que fue uno de los trials más impactantes que hemos tenido en los últimos años. Ok, ahora,
Si ustedes quieren medir el volumen regurgitante usando los métodos que yo les enseñé, es muy importante. Hay que practicarlo. La mejor forma de practicarlo es pacientes sin insuficiencia, porque el volumen mitral y el aórtico deben ser parecidos y el 2D debe ser parecido. O sea que uno aprende a tener los controles internos para entonces cuando hay el paciente de verdad, sentirse uno cómodo con lo que está haciendo. O sea que esto uno no puede hacer el primer día que nunca lo ha hecho. Y para los fellows es importante que ustedes lo hagan en pacientes sin ninguna insuficiencia y aprendan y hagan mitral, aórtico y 2D. Los tres deben ser iguales. Iguales dentro de 5 cc, ¿no? Pero si uno es 70, el otro es 100, hay un problema. Esto hay que aprenderlo. Ahora bien, vivimos en un mundo imperfecto. No siempre todo esto se puede hacer y por lo tanto necesitamos ayuda. Y si con todo lo que hemos hecho nos quedamos en esta duda, ahí es que se recomienda o hacer un traje esofágico o una resonancia magnética. Y el traje esofágico, que lleva ya décadas que se está usando, ha sido el estándar que hemos usado por mucho tiempo para evaluar la insuficiencia mitral cuando no se puede hacer por transtorácico. Y hoy en día yo diría, y cuando la resonancia magnética no está accesible. Ahora bien, lo importante de acordarse es que cuando uno hace un transesofágico, el 95% de las veces está usando criterios subjetivos, no cuantitativos. ¿Okay? Y por lo tanto también puede haber sus pequeños problemas. Porque estamos viendo un jet que está yendo hacia el conductor, estamos ahí mismo en el esófago, y el jet area se acentúa muchísimo. Y es muy fácil uno llamar algo severo cuando era leve, porque de nuevo el ojo es capturado por el jet area. Ahora, así que lo que se recomienda es usar el PISA cuando se puede usar, ya hemos hablado de eso. El Vena Contracta es de mucha ayuda. Y una cosa subjetiva que ayuda mucho es el grado de remolino dentro de la aurícula izquierda y flujo retrógrado en las venas pulmonares y el jet area es el menos. Ahora, para cuantificación, sí hay un método, pero es que hay que dedicarle inclusive más tiempo del que se dedica uno a aprender el volumen regurgitante por 2D. Y es el Regurgitant Area usando 3D, donde con 3D se toman los planos para uno terminar viendo el área regurgitante y entonces se hace planimetría de esa área. Y de hecho, porque se hace este método es que hemos aprendido que muchas veces en las regurgitaciones funcionales el PISA tiene muchos problemas porque no es esférico. Y una de las cosas que hemos aprendido es que muchas veces el área de PISA no es esférica. Y el 3D nos ha ayudado mucho a entender eso mejor. Ahora, cuando se aplica con cuidado, se obtienen unos valores que tienen muy buena correlación con otros controles. Pero hay que, de nuevo, dedicarle tiempo. Para ser honesto, nosotros cuando hacemos estudios rutinarios clínicos, rara vez lo hacemos. Lo hacemos más cuando estamos en proyectos de investigación, y para Matra Clips, etc. Y hablando de Matra Clips, ahora hoy en día estamos haciendo muchos de estos Matra Clips. Este es un paciente de 83 años que tenía una insuficiencia severa por un flare. El primer clip que pone a ojo por ciento, porque evaluar los clips es bien difícil. A ojo por ciento le pareció al grupo, esto lo hace el doctor Steve Little con Tony Barca, que no era satisfactorio. No había mucho estenosis. Hicieron un segundo clip. Con el segundo clip quedó mucho mejor y gracias a Dios no hubo problemas de estenosis mitral importante. Enseño esto más que nada porque el uso del clip ha introducido otro factor importante, que es que todavía estamos aprendiendo cómo hacer una evaluación de severidad con el clip. No es fácil. Si usas vena contracta, usas PISA, ¿qué hace? Los dos jets se hace diferente y o sea, no hay. El método posiblemente mejor sería hacer un 2D con el volumen latido por 2D y restarle el volumen del diáfragma o usar resonancia magnética. Pero aún el transesofágico es muy cualitativo. Claro, cuando es así, no hay problema, todo el mundo está feliz. Pero cuando es zona gris, es un poquito más complicado. O sea que el clip nos ha introducido un reto para aprender más cómo hacer esto.
Esto nos trae la resonancia magnética que funciona a base de diferentes, de nuevo, tiene diferentes controles internos. Una de las cosas buenas que tiene. Una de las cosas que podemos hacer es, lo primero que hacemos es hacer los volúmenes ventriculares y facción de dirección. Esto ha sido calibrado excelentemente bien por muchos estudios. Y lo otro es usando el phase contrast, que es una tecnología que permite ver el flujo en una región del corazón. Esto sería el flujo a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y esto sí es flujo. O sea que ahí se puede calcular el flujo. Si usted tiene el volumen, el stroke volume por el ventrículo, la contracción ventricular, y le resta el aórtico, va a tener el reductante mitral. Es uno de los métodos, pero hay muchos otros métodos. Usted puede comparar el volumen latido del ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho. ¿Okay? Puede comparar, puede usar el pulmonar como otra medida de volumen sistémico. O sea que la resonancia magnética, por lo menos en el laboratorio nuestro, ellos usan diferentes métodos para tener una cierta confianza de lo que están reportando, lo que hace que la tecnología tenga bastante fidelidad. Y aquí les enseño, estos estudios son los estudios donde se hicieron medidas cuantitativas tanto por eco como por resonancia magnética con unas correlaciones excelentes. Y estos son estudios de reproducibilidad, muy importante. Una cosa buena que tiene la resonancia magnética, una gran reproducibilidad. Este estudio lo publicamos recientemente en el laboratorio, donde comparamos nuestros hallazgos por eco con resonancia magnética usando 2D transtorácico de resonancia. Estos son los que tuvieron un agreement excelente, estos son los que no tuvieron tan excelente. En general, el agreement within one grade era del 91%, lo cual no estuvo mal. Pero habían también 9% de discrepancias muy importantes. Y aquí pueden ver ustedes la fracción de reductantes, donde están los azules, que son los que tienen bastante buena agreement, y los rojos, donde están por todos lados. Y lo interesante que se encontró es que la gran mayoría de las discrepancias fueron los pacientes con insuficiencia funcional. Lo cual hace sentido, porque a más pequeños son los números, más dan los chances de tener disagreement. Si alguien tiene un volumen reductante de 60 con un flare y el eco dice 60, la resonancia magnética dice 50, pero los dos están de acuerdo de que es severa, ¿qué importa? Pero si es funcional y uno dice volumen reductante, fracción reductante de 22 y el otro dice 40, es bien discrepante. O sea que con volumen reductante más pequeño, que es lo que pasa con las funcionales, las posibilidades de diferencia son mayores. O sea que el hallazgo fue, de nuevo, que hacía mucho sentido. Pero donde hay que tener más cuidado es con las funcionales. Y de vez en cuando nosotros usamos mucho la resonancia magnética con funcionales por dos razones. Número uno, para recalibrar y estar seguro que estamos correctos en la seguridad. Y segundo, la habilidad. Porque si un ventrículo está completamente cicatrizado y muerto, no importa lo que uno haga, no va a haber mucho beneficio. O sea que estamos usando bastante resonancia magnética con estos pacientes de COAP, en parte por un interés de investigación, porque nos interesa saber el impacto que tiene la cicatrización con el long-term outcome. Ok, este es un caso muy interesante de una muchacha que ya tiene 50 y pico, porque esto fue hace como 9 años, que la vimos con esclerosis múltiple. De nuevo, la mandaron para cirugía, porque tenía insuficiencia mitral severa, de acuerdo al grupo que la evaluó. Una paciente con mucha comorbilidad, muchos problemas médicos. Y aquí ven ustedes una válvula bastante cicatrizada, sugiere una etiología reumática, no de historial, o sea que nunca lo comprobamos. Sugiere la posibilidad de algo reumática. Y ven ustedes, el área reductante es bastante impresionante. Tiene un ventrículo que no está muy agrandado, con buena función, un volumen latido de 113. Y, ok. Se para acá un poquito. Ok. Y cuando hicimos los cálculos de cuantificación, obtuvimos solamente un volumen reductante de 39 y una fracción reductante de 35%, que era moderada. Pero como nos mandaron para cirugía, queríamos estar bien seguros,
y la mandamos a hacer una resonancia magnética. Aquí tiene el resto de los hallazgos. La vena contracta de 6, tiene ustedes un área rehabilitante impresionante. Sin embargo, cuando hicimos la resonancia magnética, encontramos que tenía exactamente lo mismo, una fracción rehabilitante de 36%. O sea que con esta segundo control, pudimos decirle al médico que refirió que no estaba todavía lista para cirugía, y de hecho de esto hace 9 años y nada ha cambiado. Ella sigue exactamente igual. Ok, así que los mensajes son importantes: evaluar la insuficiencia mitral, usar otras técnicas cuando hay duda, sobre todo en estas situaciones donde la calidad no es buena o hay discordancia entre los hallazgos, la parte clínica, y insuficiencia moderada o mayor o más en pacientes funcionales es una lesión importante. Y es una de las áreas que se están hoy en día estudiando con mucho. Vamos a hablar un poquito de la aórtica. ¿Hasta cuánto tenemos? No me acuerdo si había una... perfecto. La insuficiencia aórtica es traicionera. Uno se cree que es facilita. No lo es. No lo es. Nos podemos equivocar. Yo me he equivocado. El maestro se ha equivocado. Eso me recuerda a los cuentos que habían de cuando el maestro era el que ocultaba y decía, hay insuficiencia mitral severa, y todo el mundo decía, yes, sir. Y cuando vino el eco se encontró que el maestro estaba 50% del tiempo equivocado. Ok, la insuficiencia aórtica es traicionera. Así que vamos a dedicar un poquito de tiempo. En cuanto a etiologías, se dividen, esto es una figura de un estudio del American College. Vemos mucho enfermedad de la aorta como causa de insuficiencia, porque con agrandecimiento de la raíz, las válvulas se separan y no pueden pasar bien. También vemos mucho la enfermedad valvular restrictiva, ya sea calcificación, reumática, bicúpida, etc. Estas son raras. Esta es la endocarditis, donde se rompen las válvulas, el fleo, etc. Y los traumas. Y aquí también la disección, que puede causar un prolapso de la válvula. Estos son más raros, es muy común, y estos son bastante comunes. La insuficiencia aguda usualmente es fácil. Clínicamente no es fácil porque el soplo a veces no se oye, porque las presiones son bajas. Pero los cuadros clínicos son bastante típicos y los hallazgos por eco son sumamente típicos, donde el color puede ayudar, aunque a veces también inclusive el color puede darnos hallazgos equivocados, pero el continuo es de gran ayuda, porque vemos uno de este tipo de chorros donde inmediatamente baja para abajo, ya que las presiones se tienden a igualizar a fin de diástole, y la velocidad transmitral tiene una onda E y casi no existe la A. Hay veces que ni se ve la A. Y es debido a este fenómeno que ya se conoce muy bien. Así que en condiciones aórticas, cuando uno pone el cuadro clínico y los hallazgos de eco y Doppler de nuevo, usualmente toma menos de 5 minutos decir, este paciente tiene una insuficiencia aórtica severa y aquí hay que hacer algo porque si no, se va a morir. Las crónicas, la cosa es diferente. La crónica es donde los pacientes tienden a tener por muchos años, uno los sigue, porque tiene insuficiencia aórtica leve, nunca se pasa nada. Y estas son las recomendaciones más recientes en el documento del American College y el American Heart. Y ven ustedes que dice aquí, cirugía es indicada en pacientes sintomáticos con insuficiencia severa. Es un slam dunk, como decimos. Fase 1. Está recomendado en pacientes asintomáticos con insuficiencia severa y disfunción ventrículo izquierda. Y la cosa puede ser un poquito más complicada, porque si nos equivocamos y decimos que es severa y la disfunción es por otra razón, a lo mejor hacemos una decisión equivocada. Por otro lado, si decimos que la insuficiencia no es severa, a lo mejor le negamos cirugía a este paciente. O sea que este es un poquito más complicado. ¿Okay? Cirugía está indicada en pacientes con insuficiencia severa cuando van a hacer otras cirugías cardíacas. Hace sentido, de nuevo, pero hay que estar inclusive moderada.
La severa es una grado 1, la moderada es un grado 2A. Cirugía razonable en pacientes con suficiencia moderada que van a hacer cirugía. Y cirugía se debe considerar en pacientes asintomáticos con rehabilitación severa, función normal, si tienen dilatación progresiva del ventrículo izquierdo. Y es interesante que esto todavía sigue siendo un 2B, porque esto fue el estudio clásico que hizo Bob Bono en el NIH cuando él era jovencito, y ya Bob no es jovencito. Así que, pero sin embargo, por alguna razón, parece como los estudios han sido más limitados, todavía lo tienen como una 2B. Pero honestamente, los clínicos todos usamos esto. Esto, para el punto de vista de los Estados Unidos, si uno ve a un paciente con insuficiencia aórtica severa y empieza a dilatarse el ventrículo, uno tiende hoy en día a no esperar. Así que para nosotros es un grado 1, aunque la clasificaron un grado 2. Ok. ¿Cuántos de ustedes han usado este método para evaluar la insuficiencia aórtica? Yo soy de los pocos que puedo decir que sí, porque era lo único que teníamos en 1971. Y este método, que todavía se sigue usando con los mismos criterios, sabemos bien que tiene muchas dificultades, tiene muchos problemas. Pero todavía se usa, por ejemplo, ahora con los TAVRs, de vez en cuando se inyecta la aorta. Si hay dudas sobre si durante el TAVR el eco da alguna ayuda, ya están ahí, ponen el catéter y tiran un angiograma. Pero es un método que tiene muchos problemas. Y de hoy en día, rara vez, yo diría que hoy en día con la resonancia magnética y el TI y todo, nunca mandamos a un paciente a hacerse una angiografía, a menos que sea por cuestiones de la aorta, no por cuestiones de la insuficiencia. El concepto es el mismo que en la mitral. Usamos hallazgos que son supportive, que nos ayudan, y está la cuantificación. Y igual que con la mitral, un chorro finititito que tenga una vena contracta pequeña, un Doppler suave con poca densidad, que tenga un pressure half time aumentado y muy poco flujo retrógrado en la aorta. Todo esto sugiere que es leve. Un chorro gordote con una densidad mayor, una caída mayor de la pressure half time y un flujo retrógrado mucho más prominente. Todo eso sugiere que es más severa, sobre todo si unido a esto hay un ventrículo izquierdo que está agrandado. Y usamos un concepto parecido, el esquema de hecho muy parecido a que enseñamos para mitral, donde si hay 4 o más de estos hallazgos, un vena contracta pequeñito, un central jet con una anchura pequeña, un ventrículo normal o no muy agrandado, todos estos hallazgos, que bueno, es leve. Y de igual forma, si vemos que hay una válvula que está frail, o una vena contracta de más de 6 milímetros, un width a nivel del tracto de salida de más de 2 tercios del LVOT, mucho PISA en el área del proximal a la válvula, un pressure half time pequeño, o un prominent holodiastolic flow, o un ventrículo izquierdo. De hecho, el ventrículo izquierdo casi siempre uno quiere tener cierto grado de agrandecimiento. 4 o más de esto, se siente uno con confiable, pero frecuentemente está uno en el medio. Y en el medio es donde de nuevo sugieren que uno debe hacer algo más. Y el algo más es muy parecido, tratar de hacer cálculos de volúmenes regurgitantes, fracción regurgitante y área regurgitante. Y vemos aquí la separación, ¿no? Leve es una fracción regurgitante de menos de 30%, volumen menos de 30 y área menos de 0.1. Moderado, de 30 a 44, 30 a 39, de 0.1 a 0.19, ya de 0.2 en adelante va a ser moderado o severo, y aquí están los criterios para pasar de moderado de grado 3 a grado 4. De nuevo, de hecho, esto actualmente le puedo decir que estamos nosotros investigando esto, usando la resonancia magnética, porque basado en la experiencia clínica de varias décadas, hallazgos ecocardiográficos y hallazgos de resonancia magnética,
nuestra sospecha es que estos números son demasiado exigentes, porque muchos pacientes tienen síntomas importantes en esta área gris de aquí. Y es posible que nosotros, como decimos, stay tuned, porque estamos haciendo un estudio y me imagino que se publicará quizás de aquí a un año y pico. Estamos considerando recomendar, y eso somos nosotros, el grupo nuestro, o sea, que tiene que pasar por el filtro del resto del universo. Pero es posible que recomendemos mover esto un poco para acá. Porque rara vez vemos pacientes que tienen volumen resultante de 65 o fracción resultante de 0.6 o algo así. Muchos pacientes están sintomáticos en áreas más leves. Pero bueno, esto es trabajo para el futuro, ¿no? Y esto es lo que dice esto aquí, que síntomas frecuentemente los vemos en pacientes con fracción resultante que están más alrededor de los 40%. El método es el mismo, ¿no? Vamos a usar el volumen latido a nivel del trato de salida, vamos a usar el pulmonar, o sea que el pulmonar se convierte en el sistémico y el aórtico se convierte en el volumen total que está saliendo del ventrículo izquierdo. El pulmonar es un poquito más tricky, porque el pulmonar, la medida de este diámetro es un poquito difícil porque esta área se contrae. Y dónde uno escoge. Entonces, cuando esto lo hicimos hace 30 y pico de años, a base de hacer muchos cálculos y comparar con gastos con thermodilution, etc., decidimos medir esto en el comienzo de sístole. Fíjense ustedes que si ustedes ven aquí está el electrocardiograma. O sea, después del QRS, ahí medimos el diámetro del tracto de salida, no del anillo pulmonar. Y lo importante es poner la muestra del Doppler pulsado en esa área para poder tener un matching de velocidad con área anatómica. Así que este es otro método que también hay que practicarlo. No sale fácilmente cuando uno empieza a hacerlo. Pero el concepto es el mismo. El volumen regurgitante es el aórtico menos el pulmonar, pero también puede ser el volumen por 2D total menos el pulmonar. Es el control interno. Fracción regurgitante es ese volumen regurgitante dividido por el volumen total, ya sea el de 2D o sea el aórtico. Y el área regurgitante es el volumen regurgitante dividido por el integral del jet por CW. O sea que los conceptos son idénticos que lo que hacemos con la mitral. La misma fórmula, lo único que viramos al revés un poquito. Y de nuevo, usando el 2D puede tener un control interno. Paciente de 62 años. Cuando yo puse esta charla tenía como 4 o 5 casos, pero me di cuenta que eso iba a terminar a las 9 de la mañana. Dijeron, pongo uno o dos casos nada más. Paciente de 62 años, porque fue hace poco que lo vimos, referido por el grupo de heart failure, el team de heart failure, porque el paciente presenta con bastante heart failure y tiene un soplo de insuficiencia aórtica. Y el eco, pues un eco ahí más o menos, ¿no? ¿Qué creen ustedes? A ver. Aquí tienen ustedes el comportamiento en la vista parasternal y aquí está la vista de 3 cámaras, ¿ok? Y aquí tienen bastante buena 4 y 2 cámaras para función ventricular. ¿Leve? ¿Alguno? ¿Moderada? ¿Ok? ¿Severa? ¿Ok? Muy bien, muy bien. Eccentric jet, de nuevo. Es un eccentric jet. Beware of eccentric jets. Es uno de los take-home messages, ¿no? Eccentric jets siempre son problemáticos. Ok. Así que lo primero que hicimos fue, ya que teníamos una buena vista, hicimos cálculos de 2D. Y de hecho, esto es tomado del reporte de eco. Volumen latido en diastolic de 213, un stroke volume de 101. Una fracción de eyección de 47%. O sea, un poquito deprimida. A nivel diastólico, este paciente tenía muchos cambios diastóricos de insuficiencia, o sea que tenía todos los cambios de presión de llenado aumentada, etc. Pero desde el punto de vista de la insuficiencia aórtica, tenemos un paciente de 72 años con insuficiencia cardíaca y un tremendo volumen latido, 101, es bastante bueno.
Así que volvemos a preguntar, ¿cuál es la severidad? ¿Ok? Aquí les enseño el tracto derecho y el izquierdo. Piensen ustedes que el izquierdo es una buena señal, por encima de 1 metro. El integral se lo enseño en 1 minuto, pero era de 21. Aquí el integral es de 10, pero nunca pudimos tener confianza con el diámetro. Así que esto sugiere que hay una discrepancia grande y que hay bastante insuficiencia aórtica, pero no podíamos tener un cálculo completo. Y aquí tienen otra vez, el volumen latido era de 86 a nivel de tal salida, 100 a nivel de 2D. Lo que no les enseñé, que hay un poquitito de insuficiencia mitral que se veía también en otros aspectos del eco. Así que este paciente está aquí. El team de heart failure nos está mandando, quieren tomar una decisión. Con lo que tenemos aquí, yo creo que necesitamos ayuda. Y el que leyó el eco recomendó un TI. Ok, perfecto. You asked for it, you got it. Aquí está. ¿Ok? ¿Qué creen ustedes? Leve, no es. De nuevo, moderado, severa. Si soy yo diría que me inclinaría más hacia severa por varias razones. Una es la apariencia a nivel del short axis. Pero aquí también un jet muy excéntrico. Y aquí este PISA es un PISA muy importante. Y de nuevo, les enseño, ahora ven en la aorta bastante flujo retrógrado holosistólico. Así que cuando se hizo el TI, se interpretó como una insuficiencia moderada severa. O sea, ahí se pasó la aguja más hacia lo severo. Eso significa cirugía para el paciente, ¿no? Cuando se hizo la resonancia magnética fue muy, muy interesante. La resonancia magnética, por primera vez, porque casi nunca lo pasa, ahí siempre la fracción de eyección por MRI un poquito más alta que la que hacemos por eco. Esta fue una excepción. Por la resonancia magnética, la fracción de eyección fue de 38%, menos que la nuestra. Y el ventrículo derecho tenía también un poco de presión, 34%, posiblemente porque este paciente también tenía, como le dije anteriormente, difusión diastólica, hipertensión pulmonar, etcétera, cosas que no les he enseñado, pero que las tenía. Encontraron una fracción resultante de 45%, no, 49%. Usando las guías que yo le enseñé, cae en moderada severa. Este es uno de los pacientes, entre muchos pacientes, que nos está haciendo a nosotros repensar si estas guías están correctas. Por eso se los enseño también, por varias razones se los enseño. Porque es uno de los casos que nos ha hecho repasar todo. Nosotros tenemos ya casi 1000 casos que hemos hecho con clínica y todo. Volver a repasar, porque es posible que sea demasiado estricto ese valor de 50 a 60. Pero lo interesante es que también tenía insuficiencia mitral con una fracción resultante de 22%. Y eso explica por qué el volumen por 2D era de 100 y por el LVOT era de 86, porque había un poquito más que se estaba perdiendo. Ok, ¿cómo hacemos esto? Pues esto, a mí, de nuevo, se hace por muchas formas. Una de las formas que más les gusta al laboratorio nuestro hacer, Deepan Shah es el director del laboratorio. Cuando yo fui jefe de cardiología, uno de los mejores reclutamientos que hice en mi vida fue el de Deepan. Hacíamos 20 resonancias magnéticas al año antes de que él llegara. Hacemos 3.500 hoy en día. Él revolucionó el laboratorio. Hoy en día hay 3 faculties y hay un ejército de fellows. Pero de nuevo, usando el phase contrast method a nivel de la trato de salida, se hace de nuevo los volúmenes. Pero fíjense ustedes que ahora hay volumen que se echa para atrás. Entonces el método es básicamente dividir esto por esto. Bueno, es una forma muy sencilla, pero con controles internos, porque también puede uno hacer el stroke volume del ventrículo izquierdo menos el derecho. Puede hacer uno el stroke volume del ventrículo izquierdo menos un pulmónico. O sea que hay, de nuevo, diferentes formas que le permite a ellos dar un resultado con confianza. Esa es la metodología que están usando. Hay una nueva que se está recién publicada, que es muy interesante,
que es ver directamente el área de no coaptación de la válvula, sobre todo en pacientes con dilatación de la raíz, ¿no? Cuando pacientes hay mucha clasificación, a veces no es tan fácil, pero con pacientes que tienen dilatación de la raíz, se puede ver bien el área de no coaptación y hacer planimetría directa. Y en este estudio, publicado por este grupo, muy buena correlación tuvieron entre esa área regurgitante por planimetría y los volúmenes y la fracción regurgitante por metodología tradicional, por resonancia magnética. Muy interesante. Ellos encontraron que un área regurgitante por planimetría de más de 0.28 centímetros cuadrados era más de 90% accurate, sensitiva y específica para un grado 3 o más de insuficiencia aórtica. ¿Y por qué es interesante esto? Porque si les enseño esto, que es lo que nosotros usamos, fíjense ustedes que estamos más o menos ahí, 0.29, de 0.20 a 0.9. O sea que este es otro argumento que sugiere que posiblemente debamos quizás movernos un poquito más hacia este lado en cuanto a determinación. El paciente que les enseñé terminó con cirugía. Se le reemplazó la válvula y se fue para su casa. O sea que se decidió, después de mucha discusión, que la insuficiencia aórtica era un componente importante de su insuficiencia cardíaca y se le hizo la cirugía, sobrevivió y está mejorando, ¿no? Pasó hace un par de semanas, o sea que todavía está en el proceso de recuperarse, etc. Así que, de nuevo, los puntos a acordarse es que tenemos que hacer una buena cuantificación de la insuficiencia aórtica y que puede ser difícil. Si yo tuviera más tiempo, le enseñaba inclusive más casos, en otros casos donde era más complicado, más difícil. Esta es una lesión que puede ser bastante traicionera. Si uno va con prisa y no presta atención, puede uno cometer errores, sobre todo si depende mucho del color. El color es ayuda, pero puede ser traicionero tanto en la mitral como en la aórtica. Ese es otro de los puntos a recordarse. ¿Okay? De nuevo, cuando las cosas no hacen sentido, hay que buscar ayuda, ya sea por transesofágico o por resonancia magnética. Y insuficiencias moderadas pueden causar muchos síntomas, sobre todo en pacientes de edad mayor con hipertensión. Y esto lo estamos aprendiendo. ¿Sabe por qué lo estamos aprendiendo? Porque estamos viendo estos pacientes que se han hecho los TAVRs y que se quedan con insuficiencia moderada. And they don't do well. Ustedes han leído todos los estudios, ¿no? Y el ímpetu tan grande que ha habido en la industria por mejorar la técnica para reducir ese paravalvular leak. ¿Y quiénes son esos pacientes? 80 y pico años de edad, viejitos, con hipertenso, tenía estenosis severa, se le puso su TAVR, el gradiente bajó a nada, pero se quedaron con un paravalvular leak moderado. Y aunque sea moderado, es una sobrecarga a ese ventrículo que tiene también hipertensión y otros problemas que no es tolerable. O sea que estamos aprendiendo que también inclusive tenemos que tener cierto cuidado con la insuficiencia moderada en estos tipos de pacientes. De nuevo, estos son áreas que hay que seguir estudiando y teniendo cuidado. Lo último, diapositiva, es un mensaje sobre las lesiones combinadas. Insuficiencia mitral con estenosis. Para los fellows, cuando hay estenosis y regurgitación, el área valvular es académica. No importa. Porque el paciente lo que le importa son los síntomas. Y si usted tiene el flujo elevado debido al flujo regurgitante que regresa por la válvula, más la estrechez de la válvula, ese gradiente puede ser bien impresionante. Y ese paciente puede tener muchos síntomas. O sea que cuando usted tiene lesiones combinadas, el valor de la área valvular mitral es who cares. ¿Okay? Lo que importa es el gradiente, las presiones pulmonares y los síntomas. Lo mismo con la combinación de estenosis y insuficiencia aórtica. El 95% de los pacientes con estenosis aórtica tienen un chipito de insuficiencia. No estoy hablando de eso. Son los que son ya más balanceados. Y estos casi siempre son bicúpides.
Y son pacientes que tienen insuficiencia moderada o mayor, un cierto grado de reducción de área valvular. Y estos pacientes pueden tener gradiente de 50 o más, aunque el área valvular sea de 1.7, porque tienen unos flujos enormes. De nuevo, el área valvular es académica, porque estos pacientes tienen una combinación de sobrecarga de presión y volumen, que es una sobrecarga que el ventrículo izquierdo no le gusta. Estos pacientes tienen mucha hipertrofia ventricular y frecuentemente los síntomas son más tempranos, debido a que, de nuevo, hay un gradiente muy alto, a pesar de que las lesiones, ninguna de las dos puede ser que sea amor severa. Amor son las dos moderadas, pero lo suficiente para tener un gradiente de 50 para arriba y estar sintomático y haber una combinación de volumen y presión de sobrecarga que el ventrículo izquierdo no tolera tan bien. Lo que más vemos son rehabilitación mitral y aórtica combinada. Y ahí también hay un mensaje muy importante. Dos lesiones moderadas. Digamos que la mitral y la aórtica tienen un volumen regurgitante de 25. Ok, doesn't sound like a lot. Pero el ventrículo está viendo 50 cc. O sea, el ventrículo está perdiendo 50 cc. O sea, que la fracción regurgitante de ese combinada es importante. Y lo vemos. Vemos pacientes que tienen lesiones moderadas en los dos lados y están muy sintomáticos. Entonces, la pregunta grande es ¿cuál de las dos se repara? ¿Okay? Estos son pacientes difíciles. Y son pacientes que frecuentemente se pueden ignorar. Porque el que le hace el eco dice, hay una insuficiencia mitral leve moderada. Después dice, la aórtica leve moderada. Y después el paciente sigue por ahí con síntomas y se pierden. O sea que esta es una lesión muy importante, donde de nuevo hace falta cuantificación, hace falta atención al paciente, porque hay veces que hay que intervenir, no siempre con dos válvulas, hay veces que hay que decidir cuál de las dos, y si es un paciente de alto riesgo, quizás se le hace un clip, pero son áreas muy interesantes, donde cada vez yo creo que vamos a entender mejor y a ver más estudios que nos ayuden, porque de estos pacientes se ven muchísimos, sobre todo ya en la edad de 60 y pico para arriba. Y de nuevo, cuando hay lesiones combinadas, sobre todo insuficiencias combinadas, para mí la resonancia magnética ha sido una bendición. Porque con el eco sufrimos. Con la cuantificación ya, ahora, ¿cuál es el control? Si las dos están regurgitantes, ¿qué usamos? ¿No? Hay que usar la pulmonar, y entonces la pulmonar tiene sus problemas. O sea que la resonancia magnética ha sido una maravilla para nosotros cuando tenemos estas lesiones combinadas, para ayudarnos a decidir cuál de las dos se debe intervenir. Y con eso los dejo. Muchas gracias por su atención. Tenemos llegando aquí las preguntas. Muchísimas gracias, Miguel. ¿Preguntas? Muchas gracias, doctor Quiñones. Usted, como siempre, tan didáctico. Aproveché mucho su conferencia. Hay una pregunta que le quiero hacer, es más como una especie de preocupación. Obviamente, la cuantificación es fundamental para los casos en los cuales ni es leve ni es severa. Estamos en ese rango intermedio y desafortunadamente muchísimos pacientes caen en ese rango intermedio. La manera de hacer la cuantificación, que es con el método volumétrico, también tengo que ser honesto, no es muy popular en nuestro medio. No es popular en nuestro medio nada tampoco. Ok, y es increíblemente difícil de hacerla porque se requiere muchísima práctica para hacer las mediciones apropiadas y no comenzar a tener resultados locos y no terminar haciendo diagnósticos locos. Utilizamos un poco más el diagnóstico del PISA por las isovelocidades, teniendo en cuenta las grandes limitaciones que tiene el método también. Entonces, hace poco leí un artículo que me llamó la atención, que es un editorial del JACC, en donde habla del concepto de la insuficiencia mitral desproporcionada o proporcionada. Y utilizan de base una curva que también me llamó la atención, que me imagino que es más de estudios hemodinámicos, en donde muestran que un mismo paciente con fracción de eyección del 30%, fracción de regurgitación del 50%, el ERO cambia dependiendo del tamaño del ventrículo. Correcto. En otras palabras, el ERO es dependiente del si el ventrículo es pequeño o si el ventrículo es grande. Tienes toda la razón. Por eso que si tú estuviste conmigo, sabes que a mí me gustan las cosas prácticas.
y sencillas y no muy complicadas. Aunque pasé 20 y pico de años en hemodinamia y entiendo la hemodinamia muy bien, para poderse usar clínicamente uno tiene que simplificarse la vida. Y para mí, la razón de regurgitante me ayuda más que la regurgitante. Porque la razón regurgitante inmediatamente me está diciendo a mí qué está pasando con ese corazón. Muy simplemente. Si este corazón tiene un volumen latido, que lo más que puede hacer es 70, porque tiene un end-diastolic volume de 300, por ejemplo. Estos pacientes frecuentemente tienen volumen a fin de diástole, sobre todo por resonancia magnética de 250, 300, son grandotes. Ponte un paciente con un volumen de 300, fracción de eyección de 25, ¿ok? 75 es lo más que este paciente puede hacer. Y no hay reserva. No es como tú y yo que podemos hacer ejercicio y mejorar. No, ese paciente, 75 cc is it. ¿Ok? Pierde 25 o 30, está funcionando con mucho menos. Por eso para mí la fracción de regurgitante me ayuda clínicamente más que el área regurgitante. Porque el área regurgitante es como todavía una cosa medio esotérica, ¿no? Mientras que la fracción regurgitante me lo dice, está perdiendo la mitad, está perdiendo el tercio de ese volumen que es obligatorio, porque ya ese paciente no va a ser más de 65 o 70. Clínicamente me ayuda mucho más. Pero el hallazgo de ese estudio es correcto, es cierto, la fracción, el área regurgitante no es fija, puede variar con la función ventricular, es correcto. Claro, y explicaba el porqué también la discrepancia entre el COAPT y el Mitral FR, en donde los pacientes que tienen menos dilatación del ventrículo podían tener eros por encima de lo que deberían tener. Sí. Luego están hablando de problemas más severos, sí, con ventrículos eventualmente menos enfermos y que se pueden recuperar si se les hace el clip. Vamos a leer varios artículos tratando de explicar la discrepancia entre los dos estudios. Sí. Sí. No, lo digo yo es porque tendemos nosotros aquí a utilizar el otro extremo de pacientes, los pacientes increíblemente dilatados, con fracciones increíblemente caídas, con fracciones de regurgitantes importantes, pero en donde probablemente el problema es muy ventricular y menos valvular. Para mí el clip, yo estábamos hablando de esto y yo soy esta noche, el clip es una maravilla, pero you're buying time, ¿ok? Estos pacientes a los 4 o 5 años usualmente no están bien. Es costoso, para nosotros es costoso y para ustedes imagino que será todavía hasta más costoso. Y por eso tenemos mucho interés hoy en día en tratar de refinar un poco mejor el paciente que mejor va a tener resultados. Y por eso estamos, y ustedes, yo sé que tienen un servicio excelente de resonancia magnética, así que también los estimulo a que hagan lo mismo. Y ver si criterio de viabilidad y cicatrización del ventrículo, ya que muchos pacientes son coronarios, si nos puede ayudar a hacer decisiones mejores de qué paciente decir, este clip va a costar $1 millón de dólares y el paciente no le va a ir tan bien. Y quizás entonces hacer otras alternativas, hacer otros tipos de decisiones. Si usted lee la literatura, eso no está todavía ahí. Pero yo creo que hace sentido que miremos a ese tipo de hallazgos, ya que estos pacientes, muchos de ellos y nosotros llevamos con el clip como unos 4 o 5 años y hemos visto muchos pacientes que se levantan y están felices y tienen 1 año y medio de una felicidad, pero vuelven a caer. Porque es una enfermedad del ventrículo, no una enfermedad de la válvula, ¿no? ¿Más preguntas? Gracias. En esa orden de ideas, para ustedes, ¿qué tanto valor le están dando al strain para variar las decisiones en cuanto a la severidad, por ejemplo, en la insuficiencia? Ninguno. Pero estamos, como decimos, keeping an eye on the literature. El strain, número 1, el strain, no creo que el strain ayude a afinar mejor la severidad de la insuficiencia. Donde el strain puede que nos ayude, ya hay algunos estudios que están saliendo, a encontrar ese punto mágico de recomendarle cirugía a un paciente que tiene insuficiencia severa, donde uno está empezando a tener miedo de que el ventrículo izquierdo se pueda deteriorar. Y el strain puede que tenga un valor importante en eso. Ya hay estudios publicados, hay que keep an eye, como decimos. Keep an eye. En este momento nosotros lo que estamos usando para decisión del paciente asintomático es prueba de ejercicio,
para definir que está asintomático, presiones pulmonares, sobre todo con ejercicio, y los diámetros y el ventrículo. Si vemos que el ventrículo empieza a agrandarse a fin de sístole, no esperamos. Pero el strain, honestamente, hoy en día no es un criterio que estemos usando, pero estamos keeping an eye, porque hay estudios que están publicando, etc. Tienen ustedes que acordarse que el strain es una medida más sofisticada de función del miocardio que lo que es una fracción de eyección. De eso no hay duda. Hay 3.000 papeles en eso. Hay más estudios publicados de lo que ninguno de nosotros podemos leer. Pero el strain también depende de la precarga y la poscarga. No es completamente independiente de los pre and post, porque es un acortamiento de fibra. Y si ustedes miran los estudios que yo publiqué, los primeros estudios que yo publiqué cuando todavía era fellow, fueron sobre ese campo. Hicimos, de hecho, el strain pobre que se hacía en aquella época, que era con el modo M, buscar la velocidad mid-wall, que se llama mid-wall velocity, y definitivamente era afectada por precarga y poscarga. O sea que el strain no es más sofisticado, es más sensitivo, pero tiene también sus cositas que hay que keep an eye on. Por eso yo creo que hace falta un poquito más de tiempo para ver qué papel va a jugar en el paciente con insuficiencia mitral y aórtica, en cualquiera de los dos. En estenosis aórtica ya hay estudios que han mostrado que pacientes asintomáticos con un strain deprimido tienden a hacerse sintomáticos más rápido y necesitar cirugía más rápido. Así que es muy posible que el strain nos ayude en esta división clínica de cuándo mejor intervenir en un paciente. Yo tengo dos preguntas, Miguel. La primera es el médico de 63 años, el tenista, que tenía Mother MR basado en el quantitation. ¿Cada cuánto lo sigues? Y si los volúmenes los sigues con eco, con MR. Una vez te mandé un caso, tal vez te acuerdas de Austin, que era una prótesis que habían puesto en un hospital en Texas y tenía una insuficiencia que parecía como la última que mostraste, Mother, bien excéntrica. Y cuando le hicimos el MR, que fue tu sugerencia, el ventrículo por eco medía 220 y por resonancia 360. Entonces, cuando mostraste la diapositiva y decías, quote unquote, en Estados Unidos nos fijamos más en el 2D, creo yo que muchas veces, como el crecimiento del ventrículo es en 3D y no en 2D, Correcto. Tendemos a subestimar qué está pasando con esos ventrículos en el watchful waiting de los Mother. Sí. Bueno, con el tenista, con la calidad de eco que tenía, honestamente, lo que pasó con él fue muy interesante. Este paciente se mudó para Chicago. Yo lo vi por 5 años. Se mudó para Chicago y Bob lo siguió viendo, Bob Bono. Y él fue el que después me dijo que eventualmente necesitó cirugía. Pero él lo siguió también por un tiempo largo. Yo creo que con un paciente como él, el 2D nos da suficiente confianza para poderlo usar. Pero estamos de acuerdo, cada vez estamos usando más la resonancia magnética. Yo creo que mi consejo, si para grupos que no tienen resonancia magnética accesible, que los hay todavía, yo lo que les digo es que si usted está siguiendo un paciente con regurgitación, lesiones de regurgitación, ya sea mitral o aórtica, use contraste. Porque la data es muy impresionante. Cuando uno usa contraste, los volúmenes por eco con contraste empiezan ya a hacerse mucho más parecidos a lo de la resonancia. Miguel, no tenemos contraste en Colombia. Bueno, pero usted tiene resonancia, que es mejor todavía. Sí. Pero el contraste sí es de gran ayuda, tremenda ayuda. El contraste ayuda a tener una habilidad de poder ver ese ventrículo completo mucho mejor. Así que en los Estados Unidos, cuando yo doy la charla, la resonancia magnética todavía no está en todos lados. Es todavía relativamente no ha penetrado, ¿no? Yo hablo mucho del contraste para evitar el tipo de error que tú acabas de mencionar. Sí. Quiñones, gracias por su charla. Yo a veces estoy un poco preocupada por ese cambio del punto de corte en la insuficiencia mitral funcional. De hecho, las nuevas guías americanas lo tienen, pero uno no lo ve en las guías europeas. ¿Usted cuál cree que vaya a ser el impacto
de ese cambio en ese punto de corte del ERO y del volumen regurgitante, o si esos sean los pacientes que definitivamente tengamos que definir con resonancia. Cuando dice que el punto de corte, ¿de qué punto de corte te refieres? El ERO y el volumen regurgitante, que antes para la funcional teníamos 0,2 y 0,4 de volumen regurgitante, y las nuevas guías ponen la Los insuficiencia mitral funcional. 0,2, porque el volumen regurgitante es de 20, 30, 40. Sí, Ok. el ERO, perdón, El ERO de, sí, de punto 2. de punto 2, y ahora para la funcional y para la orgánica es de 0,4 para ambas. Correcto. Yo, de nuevo, la misma contestación que le di a Gabriel, yo le pongo muy poca atención al ERO, a la edición clínica. Y nosotros, de hecho, en el laboratorio, en la práctica nuestra clínica, no le ponemos mucha atención a eso. Yo creo que es un campo todavía que se va a debatir. Se va a debatir. Y por eso yo regreso al concepto de que si usa fracción de regurgitante, muy sencillo. Estás desperdiciando la mitad o estás desperdiciando el tercio de ese volumen latido. Como clínico, tú entiendes eso muy bien. Y inclusive se lo explicas al paciente muy bien. Explica a un paciente que tiene una área regurgitante de 0,4, ¿ok? Ahora, tú dices a un paciente, usted está perdiendo la tercera parte de su volumen que sale del corazón y esa pérdida es importante para usted sentirse bien o mal. They get it. Ahora, háblale de un ERO-A, como digan. I don't get that. O sea, que por eso yo todavía me gusta más usar la razón regurgitante. Siempre calculamos el ERO-A, se reporta, pero honestamente no juega el papel principal en nuestro grupo. Bueno, vamos a tener que cerrar. Muchísimas gracias, profesor Quiñones. Muchas gracias por su conferencia.